Yofi, Shalom Lekulam, Besrat Hashem. Hoy estudiamos la perashá de la semana, Perashat Shoftim, una perashá riquísima en temas, una perashá que tiene muchas mitzvot interesantísimas. Y hoy vamos a tocar una de esas, que es la mitzvah de el rey, ¿sí? Vamos a tocar el tema sobre si es obligación poner un rey, ¿sí? Si es un ideal que haya un rey o tal vez no. Y si es un ideal y si es una mitzvah poner un rey, ¿por qué Hashem se enoja cuando el pueblo de Israel pide tener un rey? En el libro de Shemuel vemos que cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Hashem se enoja con ellos. Y la pregunta es, si hay mitzvah de poner un rey, ¿por qué Hashem se enoja? No se entiende. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay que ver si es un ideal que haya un rey o no. Y hay que entender qué tipo de leyes tiene el rey. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a tratar de ver todo en corto. Bezrat Hashem, voy a tratar de ser conciso, pero vamos a ir leyendo los psukim para entender la Torah, ¿sí? Siempre que queramos estudiar Torah, lo mejor es leer lo que dice la Torah. Queremos estudiar la Perashá, hay que leer la Perashá, lo que dice la Torah, ¿sí? Es la mejor forma de estudiar, leer la Torah. Ok, entonces vamos a iniciar Bezrat Hashem. Si alguien quiere seguir la lectura, estoy en el capítulo 17, Pasuk 14, Perashat Shoftim. Dice la Torah: Kitavo el haaretz asher Adonai Eloheja noten lach. Cuando vengas a la tierra que Hashem tu Dios te da, Beirishta ve'ashavta ba, y la heredes y te asientes en ella. Quiere decir que el pueblo de Israel ya conquistó la tierra de Israel, ya se repartieron las tribus, las tierras que van a tomar. En ese momento, ve'amarta asima alay melech kechol hagoyim asher seyevotai, y dirás: pon sobre mí un rey como todos los pueblos que hay a mi alrededor. Pregunta: y dirás es una orden? ¿Y dirás que pongan sobre mí un rey? La Torah está ordenando que el pueblo de Israel diga que quiere sobre él un rey, o tal vez no es una orden. Y dice la Torah, siguiente pasuk: Som tasim aleja melech asher yibchar Adonai Eloheja bo mikrev ajeja tasim aleja melech. Pondrás un rey sobre ti que elija Hashem dentro de tus hermanos. Lo tujal atet aleja ish nochri asher lo ajijahu. No podrás poner sobre ti un rey goy que no es tu hermano, tiene que ser del pueblo de Israel. Acá la pregunta, como ya lo dije, ¿es obligación poner un rey o no? Entonces esto es una discusión. Según el Ramban Nachmanides, acá la Torah me está diciendo: Veamartá, y dirás, pon sobre mí un rey. O sea que la Torah me está ordenando que pidamos un rey. Eso dice el Ramban, y así también opina el Rambam para el Halajá y el Sefer HaChinuch, que hay mitzvah de poner un rey, lekatjila. Entonces, esa es la primera opinión. Según esto no se entendería. Si hay una mitzvah de poner un rey, lekatjila, entonces ¿por qué Hashem se enoja cuando el pueblo de Israel pide que haya un rey? ¿Cierto? No se entiende mucho. Entonces, Rabbeinu Yitzhak Abarbanel trae la opinión del Ramban a la respuesta a esta pregunta de por qué Hashem se enoja cuando pidieron un rey. Y el Ramban dice así: el problema fue en la época en que pidió el pueblo de Israel un rey. El pueblo de Israel pidió un rey cuando estaba Shemuel Hanaví, que Shemuel Hanaví era prácticamente el líder, prácticamente era como el rey de la generación. Por lo tanto, al ellos pedir un rey, ellos están despreciando el liderazgo de Shemuel Hanaví, y eso fue considerado un error, y por eso Hashem se enoja. Así explica el Ramban. ¿Todo? Pero esto es una posibilidad. Yo personalmente, si veo los psukim y los entiendo en su sentido literal, ¿qué me está diciendo la Torah? Yo creo que tiene razón Rabbeinu Yitzhak Abarbanel en cómo entender el pasuk. Acá la Torah no me está ordenando poner un rey lekatjila. No es eso lo que está diciendo la Torah, sino que leamos bien el pasuk. Cuando vengas a la tierra que Hashem tu Dios te da, y la heredes y te asientes en ella, y dirás: pon sobre mí un rey como todos los pueblos que hay a mi alrededor. Y dirás no es una orden, dice Rabbeinu Yitzhak Abarbanel. La Torah está diciendo lo que va a pasar en el futuro. Y dirás que pongan sobre mí un rey como todos los demás pueblos. Entonces, la Torah está diciendo, cuando en el futuro esto pase, porque va a pasar, y eso pasó en el libro de Shemuel, entonces, cuando ustedes quieran poner un rey, Som tasim aleja melech, entonces vas a poner sobre ti un rey, y que sea del pueblo de Israel, que Hashem lo elija,
que significa que Hashem lo elija, que un profeta, por medio de un profeta, por medio de Urim Betumim, por medio de la palabra de Hashem, que se elija quién va a ser el rey, y no puede ser un goy. Quiere decir, según Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, no hay una mitzvah lekatjila de poner un rey, sino que si el pueblo quiere, beseder, lo dejamos poner un rey. Se entiende, según esto, que la Torá no está de acuerdo que sea un ideal poner un rey, sino que cuando digas quiero un rey, beseder gamur, pongamos un rey, y nada más que con las condiciones que Hashem quiera. Hashem lo tiene que elegir y tiene que ser un judío, no puede ser un goy. Pero no se habla de un ideal, no es un ideal que haya un rey. De hecho, antes vimos que los que se encargan de juzgar al pueblo y los líderes del pueblo son los shoftim, los jueces, los jajamim. No se habla de un rey. Acá la Torah me habla, y bediavad, si ustedes quieren poner un rey, como todos los demás pueblos que a su alrededor, tienen permiso. Rabbeinu Yitzhak Abarbanel compara esta mitzvah con otras mitzvot, que no son obligación de katjila. Son que si la persona quiere, bueno, hay mitzvah, te ordeno hacer esto. Por ejemplo, Ishat Yefat Toar, Eshet Yefat Toar, ¿sí? La mujer bella, que en Perashat Kitetse vamos a ver, creo que es la siguiente Perashat, de la persona que está en la guerra y se enamora de una muchacha. La Torah dice, en ese caso, si quieres tomarla, puedes tomarla, y da ciertas condiciones. Pero no es que haya una mitzvah lekatjila de que el soldado tome una mujer goya. No. En caso de que querrás, porque tu Yetzer Hara te lo pide, la Torah dio permiso en ese caso. De igual forma acá, la Torah dice, si quieres poner un rey como los demás pueblos a tu alrededor, si bien la Torah no está de acuerdo del todo, entonces bueno, te voy a dar chance, te voy a dar permiso. Pero no es una mitzvah lekatjila. Y yo creo que ese es el pshat, eso creo que es el sentido literal de los psukim. Creo que se arregla más según esto, así opina también Rav Sadia Gaon y Rabbeinu Abraham Ben Ezra, que no se trata de una mitzvah lekatjila, sino que la Torah lo permite, no lo ordena como tal, dice, te lo permito, si quieres poner un rey, ponelo. ¿Y por qué no es un ideal que haya un rey? Rabbeinu Yitzhak Abarbanel trae que no es tan bueno que una sola persona tenga demasiado poder, como es el caso de los reyes, ¿sí? No es tan bueno. Aparte que la experiencia, dice Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, nos enseña que con los reyes nos fue mal. Con los jueces no hubo ningún juez que hizo pecar al pueblo de Israel cuando ellos eran los líderes. Con los reyes tuvimos reyes que fueron muy malos, Jeroboam ben Nebat, etc. Muchos reyes que hicieron pecar al pueblo de Israel y demás. Entonces ahí ves que la Torah por eso no quería que, no veía como un ideal poner un rey. Pero la Torah dio permiso. O sea que poner un rey no es una avera, no es un pecado. Tampoco era una mitzvah. Es simplemente algo que si el pueblo de Israel quiere, en ese caso tenés mitzvah de poner rey. Es lo que dice la Torah. Cuando digas, pongan sobre mí un rey, entonces, som tasim aleja melech, vas a poner sobre ti un rey. La Torah te da el permiso. Ok. Ok. Vamos a ver qué más. Ok. Entonces, entendemos por qué, según Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, Hashem se enoja cuando el pueblo de Israel pide un rey. Ellos piden un rey cuando en realidad no lo necesitaban. Ellos en ese momento tenían a Shmuel Naví. Aparte de por sí, para la Torah no es un ideal poner un rey. Y ellos piden un rey en un momento que no lo necesitan. Y el rey es algo que prácticamente puede llegar a ser dañino para el pueblo de Israel. Entonces por eso Hashem se enoja, ¿sí? Entiendo que él explica un poco muy parecido a lo que dice el Ramban, ¿cierto? Pero bueno. Ok. Entonces sí, Yofi. Seguimos. ¿Qué mitzvot tiene el rey? Pasuk Tetzain, Pasuk 16. Rak lo yarbelo susim. Dice, pero que el rey no puede aumentar en caballos. ¿En qué situación estamos hablando? ¿De qué caso? El rey no puede aumentar caballos. Se trata cuando él lo quiere hacer para engrandecerse, para enorgullecerse.
¿De dónde lo aprenden Jajamim? Porque dice, lo yarbe lo susim, no va a aumentar para él caballos. ¿Qué significa para él? Para su beneficio personal, para su honor, para esto, que él quiere caballos y esto. No, por eso no lo puede hacer. En cambio, si es por una necesidad del pueblo que necesitan, entonces en ese caso sí puede comprar los caballos que se necesiten. Velo yashiveta mitzraima, leman arbot sus. Dice que no aumenten caballos y de esa forma no va a devolver al pueblo a Egipto para aumentar caballos. ¿Qué quiere decir? Porque en Egipto al parecer se compraban la mejor calidad de caballos. Entonces el rey podía, si él quería aumentar en caballos para él podía mandar judíos a Egipto y que se encargaran allá en Egipto y vivieran en Egipto para criar los caballos desde pequeños y que fueran la mejor calidad para el rey. La Torá no quiere que el pueblo de Israel regrese y viva en Egipto. No, entonces por eso la Torá prohíbe que el rey aumente en caballos. Va Adonai amar lahem lo tosifun la shuva derejas de Od. Y ya Hashem les dijo que no van a volver por ese camino, por Egipto. No pueden regresar ahí. ¿En dónde lo dice la Torá? En Shemot 14:13. Lo tosifun lirotam Od adolam. ¿Sí? No van a volver a verlos hasta nunca a Egipto. ¿Sí? No pueden vivir en Egipto. Ok. Siguiente pasuk. Velo yarbelo nashim. Siguiente prohibición. No va a aumentar en mujeres. Velo yasur levavó. Y de esa forma no se va a apartar su corazón. ¿Qué significa? No se va a apartar su corazón de qué. Explicación literal se entendería que no aumenten mujeres para que su corazón no se aparte de los temas del reinado y del pueblo. Puede llegar a descuidar al pueblo si él aumenta en mujeres y está todo el tiempo en placeres y eso. Bekesef, bezahab, lo yarbelo meod. Y plata y oro que no aumente mucho. ¿Por qué? Al parecer la Torah no me dice. La Torah me dijo la razón de por qué no aumentar en caballos y la Torah me dijo la razón de por qué no aumentar en mujeres. Pero cuando me da la mitzvah del rey de que no aumente en dinero, la Torah no dice nada. O ahí sí dice, tal vez sí dice. Vamos a ver, más adelante la Torah nos va a decir. Beayaje shifto al kisem mamlachto, bejatablo et mishnea Torah zot al sefer milifna kohanim alvim. Y dice, cuando el rey esté sobre su trono de su reinado, tiene que escribirse un Mishneh Torah. ¿Qué es Mishneh Torah? Una copia de la Torah, un Sefer Torah para él. Tiene que escribirse. Así como todo judío tiene una mitzvah de escribir un Sefer Torah para sí mismo, así también el rey, y aparte otro Sefer Torah. ¿Sí? Rabbeinu Yitzhak Abarbanel explica que el rey tenía dos Sefer Torah. Un Sefer Torah él lo guardaba en sus tesoros, y otro Sefer Torah estaba con él siempre, como dice acá la Torah. Dice, y ese Sefer Torah tiene que estar con él, con el rey, y va a leer en ese Sefer Torah todos los días de su vida. El rey en todos lados andaba con ese Sefer Torah, salía a la guerra, salía con Sefer Torah, comía con el Sefer Torah allí, todo el tiempo con el Sefer Torah. ¿Por qué la Torah quiere esto? Leman ilmad leirate Adonai Elohab, para que el rey aprenda a temer a Hashem su Dios. Lishmor et kol divrei Torah zot betajokim haele lasotam, y para que cuide todas las palabras de esta Torah y las leyes que están en ella para cumplirlas. Quiere decir, hay dos objetivos por los cuales el rey tiene que leer el Sefer Torah: para aprender a temer a Hashem y para cumplir las mitzvot. Si él no estudia Torah, ¿cómo va a cumplir mitzvot? ¿Cómo él aprende de la Torah a temer a Hashem? Rabbeinu Yitzhak Abarbanel explica, es curioso, que prácticamente la Torah podemos decir que se divide en dos, ¿sí? La parte de historias, la historia de los patriarcas, todo Sefer Bereshit, que es prácticamente historia, también parte de Sefer Shemot, Bamidbar, hay mucha historia ahí, y aparte la parte halágica, la parte de leyes. Entonces la Torah está parte de historias y parte de leyes. De las historias la persona aprende a temer a Hashem, las historias dejan buenas enseñanzas, entonces si el rey estudia esto, de ahí él va a aprender a temer a Hashem. Y aparte, el estudio de las mitzvot, él va a saber cómo cumplir las mitzvot, ¿sí? Que están en la Torah. Ok. Después dice el pasuk Haf, pasuk 20, Livilti rum levavo mehav. Y para que no se eleve su corazón de entre sus hermanos, que el rey no se enorgullezca más que los hermanos. Esto, según el Rab Levtov, el Rab que escribe este libro, ¿sí? un gran Rab, él explica que este pasuk me está dando la razón de la mitzvah que vimos en el pasuk 17, de por qué el rey no debe aumentar en dinero.
que ahí la Torá aparentemente no me dijo la razón. La Torá me dijo por qué el rey no debe aumentar en caballos ni en mujeres. Pero por qué no aumentar en dinero, la Torá no me dice. Ahora en el Pasuk 20 la Torá me dice por qué el rey no debe aumentar en dinero. Para que no se enorgullezca más que sus hermanos. ¿Sí? Y aparte, ok. Y aparte dice, Ulivilti surmina mitzvah yaminus mol. Y para que no se desvíe de la mitzvah, de la orden de Hashem, de la voluntad de Hashem, ni a derecha ni a izquierda. Esto me explica el por qué el rey debe leer el Sefer Torah todos los días de su vida. Antes vimos que el rey debe leer Torah todos los días de su vida. ¿Para qué? Acá la Torah me dice. Para que el rey no se aparte de las leyes de la Torah. Y para que el rey... ¿Por qué el rey debe temer a Hashem? Dijimos que el rey debe estudiar Torah para dos objetivos. Para temer a Hashem. ¿Por qué el rey debe temer a Hashem? Para de esa forma el rey no se desvíe de las mitzvot. Sí, él cumpla todo al pie de la letra. Que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Y aparte dice, para que el rey debe leer Torah todos los días de su vida. Leman y Arich Yamim al Mamlachto Hu Vana Bekerev Israel. Para que el rey alargue sus días sobre su reinado, él y sus hijos dentro del pueblo de Israel. O sea que acá el Pasuk Haf es una explicación a por qué el rey debe hacer tal cosa. ¿Por qué el rey no debe aumentar en dinero? Para que no se enorgullezca. ¿Por qué el rey debe temer a Hashem? Para que de esa forma el rey no tenga la osadía de desviarse de las mitzvot y hacer lo que se le plazca. ¿Y por qué el rey debe leer Torah todos los días de su vida? Para que amerite que su reinado continúe y él y sus hijos hasta siempre. ¿Ve? Para que su reinado siga toda su generación. Algo curioso acá que Rabbeinu Yitzhak Abarbanel en el libro de Shemuel explica por qué el primer rey de Israel fue de la tribu de Binyamin. Teóricamente los reyes tienen que venir de la tribu de Yehuda, ¿cierto? Entonces la opinión de Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, y creo que es una opinión única, la verdad no he visto ningún otro de los comentaristas que diga esto, es que en realidad en un principio no era algo exclusivo de la tribu de Yehuda, que los reyes deben ser de esa tribu. Eso según el Ramban y según la mayoría de Mefarshim así explican, ¿sí? Pero Rabbeinu Yitzhak Abarbanel dice no a fuerzas. El rey podía ser de cualquier tribu. Después, a causa de que David se ganó el derecho de él ser rey y sus descendencias ser rey, entonces el rey por defecto debe ser de la tribu de Yehuda, porque David era de la tribu de Yehuda. Pero no era así lecatjila. Entonces por eso Hashem puso de primero a Shaul, que era de la tribu de Binyamin. ¿Y de dónde trae prueba él? Él trae varias pruebas ahí en el libro de Shemuel, quien pueda profundizar. Pero una de las pruebas es que la Torah no me habla acá, cuando me da la mitzvah de que si el pueblo quiere poner un rey, que pongan un rey. Con una condición, dice la Torah, bueno, con dos condiciones. Que Hashem elija quién va a ser el rey y que no pongan un goy. Y dice Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, si el rey debía ser a fuerza de la tribu de Judá, porque la Torah me dice que no sea un goy, con que sea del pueblo de Israel. Vas a poner un rey que sea dentro de tus hermanos, no vas a poner un goy. Se entiende que cualquier judío de cualquier tribu podía llegar a ser un rey. Entonces de acá dice Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, trae prueba, una de las pruebas, de que el rey podía ser de cualquier tribu. Y por eso el primer rey fue de la tribu de Binyamin, Shaul HaMelech. Así explica Rabbeinu Yitzhak Abarbanel. Ya después David se ganó el mérito de ser el rey y de su descendencia ser rey, y por eso vienen los reyes de la tribu de Judá, porque era la tribu de David. Pero en un principio el rey podía ser de cualquier tribu. Nada más que Shaul no actuó como debía y entonces él terminó perdiendo el reinado. Una explicación que, como digo, es una opinión de Rabbeinu Yitzhak Abarbanel que creo que es única de él. Sí, creo que no hay ningún otro de los comentaristas que explique así. Pero me parece interesante y me parece que cuadra perfecto con los psukim acá en la Torah. Ok. Creo que con esto vimos todo. ¿Por qué la Torah le da especial hincapié en que el rey sea una persona recta, en que el rey tema a Hashem, en que el rey tenga un Sefer Torah siempre? ¿Por qué pedimos más del rey, más que de cualquier persona del pueblo de Israel? Rabbeinu Yitzhak Abarbanel escribe, uno de los motivos es porque el rey debe ser un ejemplo para el pueblo de Israel. La gente tiene tendencia a imitar a la gente importante. Entonces,
si el pueblo de Israel ve que que el rey es una persona tzaddik, yashar, es una persona que estudia Torah, es una persona temerosa de Hashem, entonces el pueblo de Israel va a querer imitar al rey y va a querer ser como él, y por eso la importancia de que el rey sea un buen ejemplo para el pueblo de Israel. Hasta acá llegamos con este tema, espero que haya quedado todo claro y espero que les haya parecido interesante.